Tenía 23 años cuando mi madre me agarró del pelo, tiró de mi cabeza hacia atrás y me arrastró por el comedor porque me negué a regalarle la mitad de mi empresa a mi hermano. Sentí como el cuero cabelludo ardía. Mi silla cayó al suelo. El portátil resbaló sobre la mesa. Y Joaquín ni siquiera se levantó. Solo observaba la escena con una tranquilidad enfermiza mientras el contrato permanecía abierto delante de él. «Firma de una vez, Beatriz», escupió mi madre. Su voz sonaba como si estuviera haciendo lo correcto. Como si yo fuera la egoísta. Intenté soltarme. Ella tiró con más fuerza. Las lágrimas aparecieron por el dolor, no por el miedo. Ya estaba acostumbrada a que me humillara, pero nunca delante de un contrato que podía destruir todo lo que había construido. Mi padre, Alexander, permanecía junto a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, mirándome. Durante un instante pensé que iba a intervenir. Solo dijo una frase. «María, ya basta». Ni siquiera dio un paso hacia nosotros. Mi madre ni lo miró. «Entonces haz que firme». Nadie volvió a hablar. El silencio solo era interrumpido por mi respiración entrecortada. Joaquín rompió aquella calma con una sonrisa. La misma sonrisa que llevaba viendo desde que éramos niños. La sonrisa del hijo que nunca pagaba por sus errores. Empujó el contrato hacia mí. «No compliques algo tan sencillo. Solo necesito el 49%. Sabía perfectamente que era mentira. Había leído cada cláusula. No solo le entregaba casi la mitad de la empresa. Lo convertía en director ejecutivo. Podía negociar con inversores. Emitir nuevas participaciones. Tomar decisiones sin mi autorización. En menos de un año, yo dejaría de existir dentro de mi propia empresa. Levanté la vista. «No voy a firmar». Mi madre golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos vibraron. «¿De verdad te crees mejor que tu hermano porque sabes programar?» Joaquín aprovechó el momento. «Yo soy quien sabe vender. Los inversores confían en mí. Tú solo sabes esconderte detrás de un ordenador». Escuchar aquellas palabras dolía por una razón muy concreta. Porque las había aprendido de mí. 3 noches antes. Me había pedido ayuda. Dijo que quería entender cómo funcionaba la empresa para poder apoyarme. Le enseñé las proyecciones, los clientes, el plan de crecimiento, incluso los errores que todavía estábamos corrigiendo. Ahora, repetía cada una de mis ideas como si fueran suyas. Y mis propios padres le creían. No era la primera vez. Cuando tenía 16 años, Joaquín destrozó el coche de mi padre. Mi madre obligó a sacar todos mis ahorros para ayudar a pagarlo. Decía que él estaba pasando un mal momento. Cuando cumplimos 18, él perdió una plaza en la universidad porque nunca entregó la documentación. Mi madre contó a toda la familia que había sido culpa mía por no recordárselo. Yo terminé pidiendo perdón. Por un error que ni siquiera era mío. Siempre ocurría igual. Joaquín cometía el desastre. Yo pagaba la factura. Con los años dejé de intentar defenderme. Era inútil. En aquella casa, la verdad nunca importaba. Solo importaba proteger al hijo favorito. Miré otra vez el contrato. Fue entonces cuando vi un detalle que me heló la sangre. En el pie de página aparecía el nombre del despacho que había preparado todos los documentos. López Consultores. La asesoría de mi padre. Giré lentamente la cabeza hacia él. ¿Has participado en esto? Alexander bajó la mirada. No respondió. No hacía falta. Su silencio era una confesión. En ese instante comprendí que no estaba luchando contra mi hermano. Toda mi familia había decidido quitarme aquello que llevaba casi un año construyendo. Mi madre dejó un bolígrafo delante de mí. «Firma, o esta misma noche abandonas esta casa». Aquella amenaza habría destruido a cualquier persona. A mí solo me confirmó algo. Nunca había tenido un hogar. Desde los 18 años pagaba parte de las facturas. Compraba comida cuando faltaba dinero. Había pagado incluso 2 veces las deudas de la tarjeta de Joaquín porque, según mi madre, él no sabía manejar la presión. Siempre daba. Nunca recibía. Respiré hondo. Cogí el bolígrafo. Vi cómo la sonrisa de Joaquín se hacía más grande. Mi madre soltó por fin mi cabello. Mi padre cerró los ojos. Y firme.
exactamente donde ellos querían. Durante unos segundos, los tres sonrieron. Pensaban que acababan de ganar. Lo que ninguno sabía era que mientras mi madre me arrastraba por el comedor, mi portátil había terminado de sincronizar automáticamente el código fuente con un repositorio privado al que solo yo tenía acceso. Toda la tecnología, los algoritmos, las claves de seguridad, las actualizaciones, todo, absolutamente todo lo que daba valor a aquella empresa, acababa de desaparecer de sus manos. Ellos acababan de quedarse con una sociedad. Yo seguía siendo dueña del producto. No dije una sola palabra. Recogí mi mochila, 2 maletas, y abandoné aquella casa antes de que amaneciera. Nadie intentó detenerme, ni siquiera mi padre. Cuando el taxi giró la esquina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Si sales hoy por esa puerta, no vuelvas a esperar ayuda de esta familia. Ni contesté. Lo borré antes incluso de llegar al centro de Barcelona. Durante unos minutos, miré la ciudad por la ventana. Sentía dolor, rabia y una tranquilidad que no había sentido en años. Ellos estaban celebrando, seguramente brindando por la nueva empresa de Joaquim, convencidos de que, por fin, me habían quitado todo, pero todavía ignoraban un pequeño detalle. El lunes por la mañana, cuando el primer banco intentara probar el supuesto software de mi hermano, descubriría que la empresa que acababan de robar estaba completamente vacía. Las semanas siguientes fueron mucho más duras de lo que imaginaba. No porque hubiera perdido mi empresa, sino porque veía cómo Joaquim construía una vida usando mi trabajo. Mientras yo buscaba ofertas de empleo en Barcelona, él aparecía en los periódicos económicos. Mientras comparaba precios en el supermercado para llegar a fin de mes, él concedía entrevistas hablando de innovación. Mientras servía cafés desde las 6 de la mañana, él daba conferencias delante de empresarios que lo aplaudían. Cada fotografía era una nueva humillación. Cada titular, otro robo. Una mañana levanté la vista hacia el televisor de la cafetería donde trabajaba. Casi dejé caer la bandeja. Joaquim aparecía sonriendo delante del logotipo de mi empresa. No, del logotipo de la empresa que me había quitado. El presentador hablaba con entusiasmo. Uno de los emprendedores tecnológicos más prometedores de Cataluña. Joaquim sonrió exactamente igual que la noche en la que firmé aquel contrato. Repetía las mismas frases que yo había ensayado durante meses frente al espejo. Las mismas pausas. Los mismos gestos. Incluso utilizaba ejemplos que había escrito en mis primeras presentaciones. Nadie sabía que aquellas palabras nunca habían salido de su cabeza. Apagué la televisión. No podía seguir escuchándolo. Por las mañanas servía cafés. Por las tardes hacía entregas para una empresa de reparto. Y por las noches aceptaba pequeños trabajos de ciberseguridad como autónoma. Dormía menos de 4 horas. No porque quisiera hacerme rica, sino porque el alquiler no esperaba. Algunos días llegaba a casa tan cansada que ni siquiera cenaba. Pero jamás pensé en llamar a mi familia. Prefería empezar desde cero antes que volver a pedirles ayuda. 2 meses después, recibí un correo electrónico. El asunto solo decía 4 palabras. Necesitamos hablar. Estuve a punto de borrarlo. Pensé que sería publicidad. O algún cliente perdido. Pero había algo que llamó mi atención. Lo enviaba Carlos García, director de riesgos tecnológicos de una entidad bancaria. Acepté la reunión. Nos vimos al día siguiente. Carlos no perdió el tiempo. Colocó una carpeta sobre la mesa. Hemos probado la plataforma que nos vendió tu hermano. No respondí. No funciona. Seguía en silencio. Sacó varias capturas de pantalla. Informes de errores. Registros del sistema. Integraciones incompletas. Bases de datos vacías. No me sorprendió. Era exactamente lo que esperaba encontrar. Joaquim nunca había reconstruido el producto. Simplemente había seguido prometiendo que la siguiente actualización solucionaría todos los problemas. Carlos observó mi reacción. Ya lo sabías. Asentí lentamente. Porque yo escribí ese software. Durante unos segundos. Nadie habló. Finalmente hizo la pregunta que llevaba toda la reunión evitando. ¿Puedes arreglarlo? Lo miré fijamente.
Durante 4 años. Había soñado con escuchar esa pregunta. Pero no de aquella forma. Sí. Su expresión cambió. Entonces ayúdanos. Respiré despacio. No. Frunció el ceño. ¿Por qué? Cerré la carpeta. Porque no pienso salvar a quien me robó todo. Carlos permaneció inmóvil. Después hizo una pregunta completamente distinta. ¿Hay clientes inocentes perjudicados? Aquella frase cambió mi forma de verlo. No se trataba solo de Joaquín. Había pequeñas entidades financieras que habían confiado en aquella tecnología. Personas que podían perder millones. Volví a abrir la carpeta. Pensé unos segundos. No voy a reparar la plataforma. Pero puedo decirte qué debes hacer. Sacó una libreta. Documentada absolutamente todo. Cada reunión. Cada correo. Cada factura. Cada promesa. No dejéis pasar una sola. Carlos levantó la vista. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que alguien preguntará cómo empezó todo. Y necesitaréis demostrarlo. Se quedó pensativo. Antes de marcharse dijo algo que nunca olvidaré. Cuando conocí a tu hermano, tuve la sensación de que él sabía vender un producto. Hoy entiendo que nunca supo construirlo. Creí que aquella reunión terminaba ahí. Me equivocaba. Cuando ya estaba saliendo, Carlos volvió a llamarme. Hay otra cosa. Me giré. Los inversores están cerrando una nueva ronda de financiación. Sentí un nudo en el estómago. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Casi 10 millones de euros. Me quedé inmóvil. Si ese dinero entraba en la empresa, el fraude sería muchísimo mayor. Aquella noche apenas dormí. Y el viernes siguiente, todos los medios económicos celebraban el éxito de Joaquín López. 10 millones de euros. Nuevos inversores. Expansión nacional. Mi madre aparecía sonriendo junto a él en todas las fotografías. Declaró delante de las cámaras. Siempre supimos que Joaquín estaba destinado a cambiar el sector tecnológico. Ni una palabra sobre mí. Ni una sola. Pero la celebración apenas duró un fin de semana. Porque el lunes por la mañana, mientras uno de los nuevos inversores revisaba la documentación legal antes de liberar los fondos, descubrió que faltaba el documento más importante de toda la operación. El documento que demostraba quién era realmente el propietario de aquella tecnología. Y, en ese instante, el imperio que mi familia llevaba meses construyendo comenzó a resquebrajarse desde dentro. 3 días después, un mensajero dejó un sobrecertificado en la puerta de mi apartamento. Reconocí el remitente antes incluso de abrirlo. López Technologies. Lo leí una vez. Después otra. Y una tercera. Era una reclamación formal. Según sus abogados, yo había abandonado la empresa. Me había llevado información confidencial. Había perjudicado deliberadamente a los inversores. Y debía entregar inmediatamente todo el software que, supuestamente, pertenecía a Joaquín. Solté una carcajada. No porque tuviera gracia, sino porque acababan de cometer el mayor error de toda su estrategia. Seguían creyendo que podían asustarme. Esa misma tarde pedí cita con Lucía Ferrer. Era una de las mejores abogadas especializadas en propiedad intelectual de Barcelona. Leyó el contrato sin interrumpirme. Pasó página tras página, hasta que llegó a una cláusula casi escondida al final del documento. Entonces sonrió por primera vez. Ahora entiendo por qué están tan nerviosos. Fruncí el ceño. ¿Qué significa? Giró el contrato hacia mí y señaló una única línea. Aquí dice que cualquier transferencia de la propiedad intelectual debía firmarse mediante un documento independiente. Seguí leyendo. Mi respiración empezó a acelerarse. Tenía razón. El contrato solo entregaba participaciones de la sociedad. Nunca hablaba del software. Nunca mencionaba el código. Nunca transfería las patentes. Nunca cedía los algoritmos. Lucía levantó la vista. ¿Firmaste algún otro documento? Nunca. ¿Recibiste dinero por tu trabajo? Ni un euro. Cerró la carpeta lentamente. Entonces el propietario de esa tecnología sigues siendo tú. Durante unos segundos, no fui capaz de decir nada. Había pasado 4 años convencida de que lo había perdido todo. Y resultaba que lo único que me habían robado era una empresa vacía. Lucía apoyó las manos sobre la mesa.
No vamos a responder con amenazas. Entonces, con hechos. Aquella frase cambió por completo mi manera de afrontar la situación. Mientras Joaquín seguía intentando salvar una empresa que nunca había entendido, yo dejé de pensar en el pasado. Volví a hacer lo único que realmente sabía hacer: crear. Acepté varios proyectos de ciberseguridad. Uno se convirtió en 2, después en 5. Poco a poco, pequeñas entidades financieras empezaron a recomendar mi trabajo. Los contratos crecían. También el equipo. Y esta vez, cada documento llevaba únicamente mi nombre: Beatriz López. Sin socios obligados. Sin familiares. Sin favores. Lucía revisó personalmente cada contrato, cada registro, cada patente, cada licencia. Siempre repetía la misma frase: una empresa bien protegida vale mucho más que una empresa grande. Aprendí la lección. No volvería a cometer el mismo error. Un año después, recibí una invitación inesperada. Roberto Vidal, presidente del Grupo Vidal, uno de los empresarios tecnológicos más respetados de España. Pensé que sería una reunión de cortesía. Me equivoqué. Nada más sentarnos. Fue directo al asunto. He seguido tu trabajo durante meses. No respondí. Y también he seguido el de tu hermano. Aquello me sorprendió. Roberto abrió una carpeta. Dentro había informes, análisis, comparativas, todo perfectamente preparado. Hay una diferencia muy sencilla entre vosotros dos. Esperó unos segundos antes de continuar. Él sabe vender una historia. Tú sabes construir un producto. Aquellas palabras resumían los últimos 5 años de mi vida. Roberto deslizó otro documento hacia mí. Quiero comprar tu empresa. Lo miré sin reaccionar. Pensé que hablaba de una inversión. Pero no. Era una adquisición completa. Leí la cifra varias veces. 41 millones de euros. Sentí que el tiempo se detenía. 4 años antes, había salido de casa con 2 maletas y poco más de 400 euros. Ahora tenía delante una cantidad que jamás habría imaginado. Roberto sonrió. No necesito una respuesta hoy. Léelo con calma. Si aceptas, empezaremos una nueva etapa. Salí del edificio completamente aturdida. No llamé a nadie. No tenía a quién llamar. Solo quería caminar. Respirar. Aceptar que, por primera vez desde aquella noche, el futuro dependía únicamente de mí. Pero la tranquilidad duró muy poco. Mientras esperaba el semáforo para cruzar una avenida, mi teléfono comenzó a sonar. Número oculto. Lo ignoré. Volvió a sonar. Otra vez. Y otra. 5 llamadas en menos de 3 minutos. Finalmente contesté. No escuché ningún saludo. Solo una voz que reconocería aunque pasaran 100 años. Ya has castigado bastante a tu hermano. María. 4 años. 4 años sin preguntarme si estaba viva. Sin saber dónde vivía. Sin interesarse por mí. Y las primeras palabras que me dedicaba seguían siendo sobre Joaquín. No había cambiado absolutamente nada. Te has equivocado de número. No. Respondió con la misma frialdad de siempre. He llamado a la única persona que todavía puede salvar a esta familia. Sentí un escalofrío, porque comprendí que aquella llamada no era una disculpa. Era el principio de algo mucho peor. Y todavía no imaginaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi madre para impedir que Joaquín pagara, por primera vez en su vida, las consecuencias de sus propios actos. No dormí aquella noche. No por miedo, sino porque conocía demasiado bien a mi madre. Cuando no conseguía controlar una situación, siempre buscaba un escenario donde pudiera avergonzar a la otra persona. Y nunca le había importado quién estuviera mirando. A la mañana siguiente, mi secretaria llamó a la puerta de mi despacho. Su expresión era distinta. Incómoda. Beatriz, hay una señora abajo. Dice que es tu madre. Respiré despacio. ¿Tiene cita? Negó con la cabeza. Le expliqué que no podía subir. Pero no quiere marcharse. No hizo falta preguntar más. Ya sabía quién era. Cuando bajé al vestíbulo, María permanecía en el centro de la recepción como si el edificio le perteneciera. Elegante, perfectamente vestida, con la misma expresión de superioridad que había visto durante toda mi infancia.
Varios empleados observaban la escena. Eso era exactamente lo que ella quería. Un público. Sonrió al verme. Por fin apareces. No respondí. Tienes un minuto. Soltó una pequeña risa. Lo bastante alta para que todos la escucharan. ¿Así tratas ahora a tu propia madre? Algunas personas levantaron la vista de sus ordenadores. Otras dejaron de caminar. María disfrutaba cada segundo. Sabía convertir cualquier lugar en un tribunal. Y siempre intentaba colocarme en el banquillo. ¿Tus empleados saben quién eres realmente? Guardé silencio. Cría 2 hijos. Uno aprendió el valor de la familia. El otro solo aprendió a pensar en el dinero. Aquellas palabras habrían destruido a la Beatriz de hacía 4 años. Ahora, solo demostraban que ella seguía viviendo en el mismo pasado. Di un paso hacia ella. Mis empleados saben perfectamente quién construyó esta empresa. Su sonrisa desapareció durante un instante. Muy poco, pero suficiente para verlo. Entonces cambió de estrategia. Sacó una fotografía del bolso. La colocó delante de mí. Era Joaquín. Salía por una puerta lateral de un juzgado. Miré la imagen unos segundos. ¿Qué significa esto? Significa que todavía puedes evitar una tragedia. Le devolví la fotografía. La tragedia empezó hace años, cuando decidiste que nunca tendría las mismas oportunidades que él. Su mandíbula se tensó. Deja de comportarte como una víctima. No respondí. Intenté marcharme. Entonces ocurrió. Me agarró del brazo. Solo un segundo. Pero todos lo vieron. El silencio llenó el vestíbulo. 2 vigilantes de seguridad comenzaron a acercarse inmediatamente. María me soltó. ¿De verdad vas a abandonar a tu hermano? La miré directamente a los ojos. No. Hice una pausa. Simplemente he dejado de pagar por sus errores. Los vigilantes llegaron hasta nosotros. Le pidieron que abandonara el edificio. Ella protestó. Alzó la voz. Acusó a la empresa de discriminarla. Intentó seguir convirtiéndose en la víctima. Nadie la creyó. Cuando finalmente salió por la puerta, mi secretaria me dijo algo que jamás olvidaré. Nunca había visto a alguien intentar humillar tanto a otra persona. Y terminar humillándose solo. Aquella fue la primera vez que mi madre perdía el control delante de desconocidos. Y no porque yo hubiera discutido con ella, sino porque me había negado a interpretar el papel que llevaba toda la vida asignándome. Pensé que aquello había terminado. Pero apenas 1 hora después, Lucía entró en mi despacho con una carpeta mucho más gruesa que las anteriores. Su expresión era completamente distinta. Esto ya no trata únicamente del software. Abrí la carpeta. Transferencias bancarias. Empresas pantalla. Facturas falsas. Pagos enviados a sociedades que no existían. Millones de euros. No miles. Millones. Sentí un escalofrío. Lucía señaló uno de los documentos. ¿Reconoces esta empresa? Leí el nombre. López Consultores. La asesoría de mi padre. Noté cómo el estómago se me encogía. Alexander sabía que ese dinero pasaba por allí. Quizá no conociera todos los detalles. Respondió Lucía. Pero su despacho aparece en prácticamente todas las operaciones. Antes de poder asimilarlo, mi teléfono vibró. Era Roberto Vidal. Contesté inmediatamente. Necesitamos vernos. 1 hora después. Estábamos sentados en su despacho. No perdió el tiempo. Colocó varios documentos sobre la mesa. Hay algo que todavía no sabes. Lo observé en silencio. Cuando firmes la venta de tu empresa, la operación activará automáticamente una auditoría tecnológica y financiera. Fruncí el ceño. ¿Sobre mi empresa? Negó lentamente. Sobre cualquier empresa que haya utilizado o declarado haber utilizado tu propiedad intelectual. Tardé unos segundos en comprenderlo. Después, todo encajó. No necesitaban mi dinero. Nunca lo habían necesitado. Necesitaban impedir esa auditoría. Porque, en cuanto comenzara, cada factura falsa, cada empresa fantasma, cada euro desaparecido, saldría a la luz. Roberto apoyó ambas manos sobre la mesa. Beatriz, no están intentando convencerte. Están desesperados. Aquellas palabras aún seguían resonando en mi cabeza cuando llegué a casa. Pero el verdadero asedio apenas acababa de empezar.
Aquella misma noche, recibí un mensaje de una tía con la que llevaba casi 6 años sin hablar. 5 minutos después, me escribió un primo, luego un antiguo cuñado, después otro tío. Todos decían exactamente lo mismo. La familia debe permanecer unida. Ninguno preguntó cómo estaba. Ninguno pidió perdón. Todos, absolutamente todos, querían que salvara a Joaquín. Y comprendí que lo peor todavía estaba por llegar. Los 2 días siguientes fueron un auténtico infierno. Mi madre seguía apareciendo en televisión. Lloraba delante de las cámaras. Decía que yo había abandonado a mi familia, que estaba destruyendo el futuro de mi hermano, que solo pensaba en el dinero. Durante unas horas, las redes sociales se llenaron de personas que jamás me habían visto y que ya habían decidido quién era la villana. Lucía me prohibió responder. Cuanto más hable ella, más errores cometerá. Tenía razón. Mientras María buscaba titulares, nosotros entregábamos pruebas, contratos, registros, correos electrónicos, patentes. Todo llegaba directamente a los investigadores y al equipo jurídico de Roberto Vidal. Sin ruedas de prensa, sin entrevistas, solo hechos. 2 días después, llegó el momento de firmar. El edificio del Grupo Vidal tenía seguridad privada en cada acceso. Aún así, cuando las puertas del ascensor se abrieron, la vi. María estaba esperando frente a la sala de reuniones. Parecía agotada. Las ojeras ocultaban a la mujer que siempre había presumido de controlar cualquier situación. Pero había algo que seguía intacto. Su necesidad de mandar. Se acercó despacio. «Hoy vas a firmar algo». La miré con tranquilidad. «Sí, por tu hermano». Negué con la cabeza. «Por mí». Durante unos segundos permanecimos en silencio. Después abrió el bolso. Sacó un bolígrafo plateado. Lo reconocí al instante. Era el mismo, el que había colocado delante de mí 4 años atrás. El mismo con el que me obligó a entregar aquella empresa. Lo sostuvo entre sus manos. Lo he guardado todo este tiempo. Noté un nudo en el estómago. No por el bolígrafo, sino por todo lo que representaba. Mi cuero cabelludo volvió a arder en mi memoria. La caída de la silla, la sonrisa de Joaquín, el silencio de mi padre. Todo regresó en un solo instante. María dio un paso más. Su voz ya no sonaba autoritaria. Sonaba desesperada. «Solo firma lo que haga falta. Todavía podemos arreglar esto». La observé unos segundos. «Nunca quisiste arreglar nada. Quisiste que yo pagara por él». Sus ojos comenzaron a humedecerse. Por primera vez. No intentó negarlo. «Joaquín siempre fue más débil que tú». Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. No porque me sorprendieran, sino porque confirmaban todo lo que había sospechado desde niña. Cada castigo, cada mentira, cada humillación, cada cumpleaños en el que él recibía todo y yo aprendía a conformarme. No había sido casualidad. Había sido una decisión. Mi madre continuó hablando. «Si yo no lo protegía, nadie lo haría». Respiré profundamente. «Y para protegerlo, me rompiste a mí». No respondió, porque sabía que era verdad. Cerré lentamente su mano alrededor del bolígrafo. «Guárdalo. Ya no significa nada para mí». La dejé allí, sola, por primera vez en toda mi vida. Era ella quien no podía obligarme a obedecer. Entré en la sala de reuniones. Roberto Vidal y Lucía ya me esperaban. El contrato descansaba sobre la mesa. 41 millones de euros. 4 años antes, aquella cifra me habría parecido imposible. Ahora, no representaba riqueza. Representaba libertad. Lucía pasó la última página. «Cuando quieras». Cogí el bolígrafo. No el de mi madre. El mío. Firmé. Solo tardé unos segundos. Y, en ese mismo instante, el teléfono de Roberto vibró. Leyó el mensaje. Sonrió levemente. «Ha empezado». No necesitó explicar nada. Todos sabíamos a qué se refería. La auditoría acababa de activarse. Al mismo tiempo, los investigadores entraban en las oficinas de López Technologies. Otro equipo hacía lo mismo en López Consultores. Servidores, ordenadores, documentación, copias de seguridad.
Todo quedó intervenido. Fuera de la sala, María empezó a recibir notificaciones en su teléfono. Abrió una, después otra. Su expresión cambió por completo. Por primera vez, comprendió que ya no había nada que pudiera detener. Mi móvil sonó unos minutos más tarde. Era Alexander. Contesté. Tardó varios segundos en hablar. Han entrado en mi despacho. Cerré los ojos. Lo sé. Su voz estaba completamente rota. Debí haberte protegido. Aquellas palabras llegaban 4 años tarde. Quizá toda una vida tarde. Lo sé. Perdóname. Guardé silencio. No porque quisiera castigarlo, sino porque ya no existía nada que reparar. La llamada terminó poco después. Esa misma tarde, los investigadores confirmaron que Joaquín estaba siendo interrogado por varios delitos relacionados con fraude, falsedad documental y administración desleal. Algunos antiguos directivos empezaron a colaborar. Los inversores presentaron demandas. Las cuentas fueron bloqueadas. En cuestión de semanas, López Technologies dejó de existir. La asesoría de mi padre cerró pocos meses después. Alexander se jubiló discretamente. Nunca volvió a ejercer. Mi madre me escribió varias cartas. Después llegaron correos electrónicos. Más tarde, mensajes enviados desde números desconocidos. Nunca respondí a ninguno. Un día, Lucía me hizo una pregunta. ¿Te arrepientes de no haberlos ayudado? Pensé durante unos segundos. Recordé aquella noche. Las manos de mi madre sujetándome del pelo. Mi padre mirando hacia otro lado. Joaquín sonriendo mientras creía quedarse con todo. Después recordé otra cosa. La primera mañana en la que desperté sin necesitar la aprobación de nadie. Sonreí. No, porque entendí demasiado tarde que mi familia nunca se destruyó por mi decisión. Se destruyó el día en que decidieron que uno de sus hijos merecía vivir a costa del otro. Yo no gané cuando firmé por 41 millones de euros. Gané mucho antes. El día en que dejé de creer que mi valor dependía de que ellos, algún día, decidieran verlo.